Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Michael Rojas, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. A continuación hablaremos de algunos conceptos relacionados y claves en el curso de manejo y conservación de suelos. Para dar inicio, conocer pues la importancia, destacar la importancia que tiene el suelo como factor principal de producción de alimentos, como recurso natural, como escudo para el calentamiento global. El manejo y conservación de suelos es una disciplina que va de la mano de algunas técnicas o parámetros que evalúan las condiciones, características del suelo con el fin de preservar y garantizar unas condiciones ideales para el desarrollo de un individuo plantado en el suelo. Dentro de los problemas, efectos, impactos negativos que ha sufrido el suelo, vamos a hablar de uno en especial que es denominado impacto de ocupación. ¿Qué es el impacto de ocupación? Es un fenómeno que estamos sufriendo durante los últimos años. Ha tomado una alza enorme y es una transformación que se le da al suelo, un cambio de vocación con el fin de establecer otros procesos, otras actividades generalmente económicas. Un ejemplo de impacto de ocupación es lo que hemos observado frecuentemente, que las fincas que antes eran productivas, hoy en día están, no en su totalidad, puede ser en una parte, en determinada área, por empresas, por fábricas, bodegas, viviendas, lo cual pues genera impactos altamente negativos, no solo para las fuentes y producciones alimenticias, sino para el ecosistema en general. Las correcciones para un suelo que haya sufrido un impacto de ocupación son casi nulas, debido a que cuando se llevan a cabo tantos procesos, que en su mayoría son industriales, pues es muy difícil brindar otra vez toda esa actividad microbiológica que poseía el suelo, su estructura, la cual pues muchas veces o en todos los casos cambia debido a que para mejorar la vida útil de dichas infraestructuras lo que hacen es raspar el suelo, compactarlo, hacer aplicaciones de algunos compuestos con el fin de crear resistencia en la superficie y por ende pues dar vida útil a dichas infraestructuras. Por otra parte está la degradación física. La degradación física es otro impacto negativo que afecta netamente la estructura del suelo y que en su mayoría también es ocasionada por el hombre. ¿Cómo se da una degradación física? Una degradación física puede ser por compactación, lo cual genera cambios de estructura, limitaciones en las actividades microbiológicas. Por otra parte está el encostramiento sellado, lo cual se evidencia mediante una costra, como su nombre lo indica, una capa ligeramente dura que es establecida en la parte superficial del suelo, es la que cubre la parte superficial del suelo, la primera capa. Esta degradación
también pues tiene algunas limitantes, entre las cuales pues podemos destacar que no hay ingreso, no existe el ingreso ideal de agua, por ende no hay buena capacidad de intercambio catiónico, no hay buena movilidad de nutrientes. Por otra parte está el exceso o déficit de humedad, que es otra limitante, va de la mano también con la compactación, debido a que cuando un suelo está altamente compactado es un suelo que en temporadas de invierno se encharca o se inunda, generando problemas radiculares, fúngicos dentro de una producción agrícola, o si es una explotación de animales, pues también se ve afectada la sanidad de los animales. En cuanto a los problemas que afectan al desarrollo del cultivo debido a la degradación, pues cabe resaltar que todo tipo de degradación de suelo afecta 100% el desarrollo fisiológico de una planta. Como estamos hablando de degradación física, entonces vamos a hablar de cómo afecta el sellado y encostramiento para el desarrollo de un sistema productivo. Como ya lo habíamos hablado, afecta ya que cuando se genera dicha capa en la superficie del suelo, evita el ingreso o limita más bien el ingreso de agua, por ende pues no va a haber buena movilización de nutrientes, no va a haber buena capacidad de intercambio catiónico por la parte de la compactación. Cuando un suelo está compactado, es un suelo que no tiene buena actividad microbiológica o buena actividad microbiana, lo cual limita crecimientos de la planta, eh, limita, es un limitante para el desarrollo radicular, por lo tanto, pues se observan en una producción plantas pequeñas, problemas de floración, problemas de fructificación. En cuanto al déficit o el exceso de humedad, desde ambos lados se ve afectada la planta. Debido a que si hay exceso de humedad, pues los poros de oxígeno son interrumpidos, los poros que contienen el oxígeno son interrumpidos por el agua, entonces tiene problemas de ingreso de aire, causando pudriciones radiculares debido a proliferación de enfermedades fúngicas dentro del suelo. Cuando hay déficit de humedad, es al contrario, su rendimiento radicular es lento, se retrasa el crecimiento de la planta debido a lo mismo. Si hay un sistema radicular lento que capta de manera lenta los nutrientes, pues obviamente va a ser más difícil para la planta asimilarlos. También se observan, cuando hay déficit de humedad, se observan, un ejemplo en el caso del café, granos pequeños, granos rugosos, debido a que pues el mayor contenido de agua en, en los tejidos es lo que hace que los granos se observen frondosos, y pues el déficit de humedad
ocasiona lo contrario. Cuando hay déficit de humedad también podemos observar que en algunos suelos hay altas concentraciones de sales, las cuales pues generan estrés, en algunas ocasiones generan intoxicación a las plantas. Mi nombre es Julia Quevedo y les voy a hablar sobre el manejo y conservación del suelo. Para ello vamos a iniciar hablando de la calidad del suelo, que la calidad del suelo se debe interpretar como la utilidad del suelo para un propósito específico en una escala de tiempo amplia. En ella encontramos tres aspectos fundamentales. Uno es la productividad que se obtiene sin ir a afectar las propiedades físicas y químicas y biológicas, pero obteniendo al final una buena productividad. Mejorar la manera de atenuar la contaminación ambiental y por agentes patógenos sin ir a limitar los aspectos relacionados con la calidad del ambiente. Y por último, el favorecimiento de la salud de las plantas, animales y humanos. La importancia del suelo que se le da se basa como un sustrato que tiene la capacidad de captar y de retener nutrientes y también nos funciona como un filtro de agua. También es importante para el desarrollo de las plantas que se convierten en alimento, fuentes de oxígeno y sostenibilidad ambiental. Vamos a hablar también del impacto de la sobreexplotación, que esta se basa en una serie de competencias sobre lo que se debe realizar en el suelo, ya que para algunas personas es más importante la construcción de grandes superficies que los propios cultivos o el cuidado de las aguas subterráneas. Algunos de los usos que se le da al suelo van relacionados con la producción de biomasa, la cual se asegura la estabilidad de alimentos, de forrajes, de fibras y de materias primas que son fundamentales para el desarrollo humano. El uso del suelo como un filtro que amortigua y transforma los compuestos, el suelo como un hábitat biológica, por lo cual se constituye en una reserva de genes de una gran variedad de microorganismos. Estos microorganismos viven dentro o fuera del suelo. El suelo también como cuando es utilizado en el desarrollo de la estructura técnica e industrial, que esto permite el desarrollo social, también el almacenamiento de fuentes de energía, de materias primas, tales como la arcilla, la arena y la grava, y el suelo como una herencia de culturas que forman parte de un paisaje que almacenan tesoros paleontológicos y arqueológicos. Hay algunas causas de degradación. La primera que encontramos es la ocupación, que esta es cualquier actividad en el cual se ocupa la tierra y que de cierta manera invalida la utilización del suelo. Tenemos la contaminación, que es cuando se expone al suelo algún elemento extraño y que puede ir en contra de los intereses de una comunidad. Y por último tenemos la sobreexplotación, que esta se basa principalmente en el número de hectáreas que se ocupan por un cierto número de personas. Entonces, cuando esas hectáreas están ocupadas ya no por un número inferior, sino por un número alto de personas, lo que genera es un nivel de desgaste en el suelo por la gran intensidad de siembras. También tenemos la degradación biológica, que esta se basa principalmente en que los microorganismos del suelo siempre jugarán un papel fundamental en el ciclaje de los nutrientes, descomposición de desechos y de residuos de diferentes naturalezas. Para que el suelo tenga una buena calidad, se debe contar con una buena cantidad de microorganismos. Estos microorganismos se encuentran en nichos ecológicos y por eso es importante evitar la degradación biológica del suelo. Algunos efectos benéficos de los microorganismos en el suelo van relacionados con generar degradación de compuestos químicos, reciclar los nutrientes que son liberados por las plantas, pero que al mismo tiempo favorecen el suelo, el control de población de microorganismos perjudiciales, fijación de nitrógeno en la atmósfera, consumo de gases invernadero y también promueven el almacenamiento de nutrientes. Algunos que son efectos perjudiciales es la liberación de nutrientes en el tiempo que las plantas no lo necesiten, la generación de fitopatógenos,
los patógenos que se encuentran en humanos y animales, la producción de gases invernadero y el control de actividades y población de microorganismos benéficos. Tenemos por último los indicadores de degradación biológica del suelo, que el primer indicador es la población y diversidad biótica del suelo. Este es aplicado a demostrar los efectos perturbadores y de agresión ambiental de las comunidades que se encuentran dentro de los econichos. Esto se determina en la cantidad de energía que se requiere para mantener con vida los microorganismos que se encuentran en ellos. Y con este tipo de indicador lo que se quiere es medir el nivel de estrés ambiental. Tenemos también el ciclaje de nutrientes y acumulación de toxinas, que en esta oportunidad o para este tipo de indicador se hace con ensayos de enzimas que se encuentran en el suelo, eh, que, con, que lo que hacen es una competencia entre el ciclo de los nutrientes y la descomposición de las células y de manera de medición de la respiración microbiana. En el caso de las actividades de las enzimas, el suelo lo que hace es parte de los compuestos del ciclo del nitrógeno. Y por último tenemos el cambio de estado del redox, que esta es conocida comúnmente como la relación o una práctica del resultado del exceso de la humedad en el suelo. Sin embargo, cuando estos procesos químicos y biológicos lo que hacen es consumir el oxígeno que se encuentra disponible, lo que hace es realizar un cambio de metabolismo de forma anaeróbica, terminando en un estado de reducción. Tutor y compañeros, buenos días. Mi nombre es Nixon Andrés Cárdenas Moreno, pertenezco al CEAD de Facatativá. El día de hoy les vengo a hablar acerca de manejo y conservación de suelos, de la temática planteada por la guía del estudiante número 3, para lo cual tenemos como primera medida las funciones del suelo. El suelo es el medio en el que se encuentra la vida para nuestro planeta, brinda las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de las plantas. Dentro de sus principales funciones para las plantas tenemos que brinda el soporte para las plantas, brinda el medio nutritivo para la base de la vida de nuestro planeta. Los impactos por contaminación, la erosión del suelo, contaminación ambiental, contaminación de fuentes hídricas y afectaciones a insectos benéficos. Estos impactos vienen directamente relacionados con la mala utilización de agroquímicos, herbicidas, pesticidas y demás productos que deterioran la flora y la fauna y afectan las fuentes hídricas. La degradación química. Dentro de la degradación química me correspondió la meteorización química. La meteorización química es la alteración de los minerales del suelo debido a reacciones químicas entre los minerales de las rocas y elementos del medio, como la humedad del ambiente y el agua cargada de soluciones minerales y las raíces de las plantas. Dentro de esta meteorización tenemos unos procesos que la conforman. La disolución. Los ácidos disueltos en agua atacan a los minerales solubles. La oxidación. Los minerales ferrosos reaccionan con la humedad. El oxígeno libre se une con los iones metálicos de los minerales produciendo óxidos minerales. La hidratación. El agua se combina con el mineral. La hidrólisis. Los minerales sílicos se descomponen en presencia del agua combinada con un ácido débil, unión química de las moléculas del agua con los minerales de las rocas para generar nuevos minerales más estables. La quelación. Los cationes minerales se unen a los orgánicos. Y la carbonatación, el ácido carbónico en el agua afecta a los minerales y rocas carbonatadas, calcio o magnesio, como la calcita y la dolomita. Muchas gracias por su atención, ese fue el tema que me correspondió. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Leimer de la Torre. Soy correspondiente a los puntos número 5 de la presente actividad, donde trataremos el uso del suelo y las causas de su degradación. Comenzamos hablando por qué es el suelo. Decimos que el suelo es uno de los componentes naturales más importantes e indispensables que existen, ya que éste permite regular y soportar, así como también salvaguardar los servicios ecosistémicos, como lo es el ciclo del agua, el aire, los nutrientes, y también es partícipe en el secuestro del CO2 a través de los procesos fotosintéticos.
Las proporciones de las propiedades físicas, químicas y biológicas respaldan la funcionabilidad del suelo, de sus bienes y de servicios. Este se encuentra constituido por agua, materia orgánica, aire, minerales, así como también microorganismos, los cuales estos últimos son responsables de la ejecución y la interacción de los procesos bióticos y abióticos llevados a cabo dentro del suelo. Encontramos que dentro de los usos que le podemos proporcionar al suelo, este nos sirve como sostén para suplir la demanda de la producción de alimentos, biomasa, fibras, forrajes, y la principal de este es preservar la biodiversidad de la flora y la fauna, así como también la microbiota que en él habita. Decimos que dentro de las causas de su degradación, esta puede ser provocada por causas antropogénicas o antrópicas o naturales, siendo estas de tipo química, física o biológica. La degradación física, en esta encontramos dos fenómenos, que es la erosión o la compactación, donde en la primera, en la erosión, se da la pérdida física y mecánica de las propiedades del suelo a causa de los vientos secos y de las fuertes precipitaciones producto de las abundantes lluvias, factores los cuales hacen que el suelo sea sensible a los cambios. Y dentro de la compactación, podemos decir que este se da de manera natural a causa de las lluvias, dada la pérdida y dispersión de los poros del suelo, afectando los intercambios gaseosos dentro de este. También podemos decir que dentro de la compactación se puede generar por causas antrópicas, por la actividad ganadera, por uso de máquinas o por la compactación dada a caminatas ecológicas o algún otro tipo de actividad antropogénica que se lleve en este. Decimos que la degradación química, en esta encontramos tres fenómenos. Tenemos la salinización, la acidificación y tenemos la contaminación. La salinización, en este es el proceso en el cual se concentran las sales solubles que existen en la solución del suelo. En la acidificación, el suelo se carga de iones de aluminio, de hidrógenos, reduciendo la disponibilidad de cationes básicos como el calcio, sodio, potasio. Como resultante de esta, se dinamiza el pH, afectando el crecimiento de las plantas. Y en la contaminación, en este fenómeno tenemos una degradación de la calidad del suelo, asociada a la presencia de sustancias químicas, aumentando la concentración de compuestos que provoca los cambios perjudiciales y reduciendo su calidad. Dentro de las causas, para el punto número 2, que corresponde a la degradación química, encontramos que es el uso excesivo de riego, fertilizantes, carencia de drenajes, así como la consecuencia de actividad minera, industrial, agroindustrial, la acidificación natural de las aguas lluvias, la meteorización natural de las rocas o elementos sueltos de sulfatos, así como también la intervención biológica de microorganismos que producen ácidos carbónicos y varios ácidos orgánicos. Para la degradación biológica, entonces decimos que la degradación biológica es la pérdida de la materia orgánica humidificada por acción de la mineralización, lo cual reduce la cobertura vegetal y la microbiota beneficiosa del suelo. Entre las causas de esta encontramos que el uso de las sustancias biocidas afecta en la microbiota competitiva benéfica del suelo, reduciendo la actividad microbial de esta. Entonces ahora hablaremos de los tipos de erosión, dentro de los cuales encontramos dos fenómenos, que es la erosión eólica, la erosión hídrica, entre las más importantes. No restando la importancia obviamente a los otros tipos de erosiones que se producen en el suelo. Entonces decimos que la erosión eólica es la pérdida recurrente y progresiva de la capa superficial del suelo por la acción del aire, modificando el relieve de la corteza.
Dentro de la erosión eólica encontramos dos tipos de erosiones distintas. Una que es por abrasión y otra que es por deflación. En la primera, la abrasión se produce a través del transporte de elementos como la arena. Este corta y pule la superficie rocosa que se encuentra expuesta, generándose modelos eólicos en la superficie. Por su parte, en la deflación, el aire sopla, barre, arrastra o levanta las partículas que se encuentran en el suelo, contribuyendo a la desertización del suelo, aumentando el pavimento desértico. En la erosión hídrica, esta se presenta sobre la superficie dura del suelo a partir del movimiento o flujo que ejerce el agua en sus diferentes formas de desplazamientos, movimientos o flujos. Encontramos fenómenos como la erosión pluvial, erosión laminar y la erosión en regueros. La primera, la erosión pluvial, afecta la infiltración del agua al suelo dado los impactos productos de la lluvia, afectando el intercambio gaseoso del suelo y como producto de dicho fenómeno formando las escorrentías o en su defecto compactando la tierra. La erosión laminar, esta ocurre cuando la intensidad de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración del suelo, reduciendo como tal y como resultante de esto la pérdida de partículas más finas del suelo que contienen nutrientes de materia orgánica, reduciéndolo dentro de esto. Y la erosión en regueros, esa formación de canales con flujo de agua intenso, los cuales se concentran a más de 30 centímetros de profundidad, causando desplazamientos y movimientos de partículas del suelo. Esa degradación puede eventualmente convertirse en una erosión hídrica, en cárcavas o en barrancos. Gracias, Leimer de la Torre.